El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este jueves 6 de mayo del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Continuamos, amigos, en Conexión 750 y saludamos en esta parte del programa a Andrés Velázquez, quien es dirigente nacional de la Causa R. Además, forma parte del equipo de esta casa en el programa Contigo. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Un gran abrazo para ti y saludo para tu audiencia. Pues mucho interés de conocer la opinión y análisis de Andrés Velázquez acerca del hecho político que viene marcando las últimas horas nuestro país y ha generado toda clase de reacciones puertas adentro y a nivel internacional, y tiene que ver con la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral por parte del Parlamento oficialista, que no goza de legitimidad interna, pero tampoco es reconocido por la comunidad o buena parte de la comunidad internacional. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, hay una cosa de coherencia y lógica que en este caso tú acabas de mencionar, como es el tema de quién hace la designación. Hace la designación una Asamblea Nacional que recientemente fue desconocida no solamente por la comunidad internacional, sino a lo interno por los sectores democráticos del país y los sectores de la coalición unitaria. Todos han definitivamente señalado como ilegítimo e ilegal esa Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre. Y adicionalmente a la demostración dada por el pueblo que no participó en dicho proceso, este fue consultado en una consulta también el 12 de diciembre del año pasado, en el que ratifica el desconocimiento, es decir, es doble el desconocimiento. Lo hizo, lo deslegitima cuando no participa en su elección, dándole la espalda a esa convocatoria electoral, y luego lo ratifica cuando participa masivamente en esa consulta, desconociendo el organismo recién electo. De tal manera que, lógicamente, lo que de allí resulte no puede ser reconocido, sencillamente. Y por otro lado, ya ha hecho el nombramiento que algunos han pontificado y celebran como un gran primer paso hacia la democratización del país. Resulta que ya podemos tener o formarnos una mejor visión de lo que está ocurriendo puertas adentro en el Consejo Nacional Electoral, donde, por cierto, el control o la mayoría desde el punto de vista de rectores lo controla la dictadura. Pero si esto fuera poco, bueno, hecha la distribución de responsabilidades internas dentro del organismo electoral, resulta que lo que hay ya nítidamente claro es el control total y absoluto del PSV, de la dictadura, del partido único para dentro del Consejo Nacional Electoral en aquellos departamentos claves que son los que determinan y deciden todo lo relacionado con elecciones en el país. Esa es la realidad que tenemos, de tal manera que yo no veo por qué andan algunos pontificando esto. Y por otro lado, bueno, resulta que este es un nuevo, entre comillas, CNE, que yo lo he definido como un CNE de ocasión, porque hace apenas unos meses, bueno, para la elección del pasado 6 de diciembre, se nombró otro CNE. Ahora nombran otro para una nueva elección, es decir, de elección en elección vamos nombrando CNE y queda, se revela cuál es la treta, cuál es el plan detrás de estos nombramientos de supuestos nuevos CNE para cada proceso electoral, que son definitivamente hechos
para la ocasión, es decir, como gancho o como señuelo, anzuelo para que el pueblo participe en estos procesos, cosa que no va a ocurrir, porque mientras no haya definitivamente una convocatoria a una elección que de verdad le ponga fin a la crisis política y desde donde emana definitivamente el epicentro de toda esta crisis política, que es la autoelección de Nicolás Maduro como presidente de la República, poder que usurpa. Mientras eso no ocurra, bueno, aquí la población no va a participar con entusiasmo en ningún otro proceso electoral, le va a seguir dando la espalda, razón por la cual, bueno, aquí tenemos que continuar batallando, resistiendo y manteniendo la política del desconocimiento que tantos resultados positivos ha dado hasta el día de hoy. María Lourdes, ¿qué opinión tiene usted acerca de las divisiones de criterios entre la comunidad internacional, países que vienen acompañando o vienen impulsando, mejor dicho, una transición a la democracia en nuestro país? Y ahora mismo pienso en la reacción inicial de la Unión Europea, por ejemplo, que habla de un primer paso en el camino hacia un proceso electoral creíble, inclusivo y transparente en nuestro país, que contrasta con lo dicho, por ejemplo, con Luis Almagro, advirtiendo que es una absoluta ridiculez esto de darle algún tipo de legitimidad a este nuevo ente comicial, o la declaración de la subsecretaria adjunta de Estados Unidos, Julie Chong, quien ha dicho que ese país apoya una solución integral y negociada a la crisis de Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, en relación a la opinión de la Unión Europea, no fue la Unión Europea como tal, el organismo en su conjunto. Es un representante de exteriores de la Unión Europea, tengo entendido que un secretario, y otros la han tratado de convertir como en una declaración formal de la Unión Europea. No es así, es un funcionario de la Unión Europea que ha dado una opinión personal y, bueno, falta entonces ver qué dirá la Unión Europea en su conjunto. Acabo de ver también ahora... Perdón que interrumpa, Andrés Velázquez, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores español, en un comunicado oficial, también calificó este asunto como un primer paso. Sí, exacto, a eso voy. Y aún deberían seguir otras medidas. Exacto, a eso voy. También te iba a comentarte que la vicepresidenta del Parlamento Europeo, bueno, señalaba que ese organismo no podía tener ninguna legitimidad ni ser reconocido. Del gobierno español no me extraña que tenga una posición favorable a la designación de este supuesto nuevo CNE, porque ya sabemos cuál es la posición de España y su relación directa con el régimen de Maduro, que le sigue dando reconocimiento y cosas por el estilo. Bueno, ya vimos también un senador en los Estados Unidos respondido rápidamente por el senador Marco Rubio, que uno pedía que se reconociera y otro, por supuesto, que no se reconociera. Lo cierto es que hay distintas posiciones y es la razón por la que el presidente de la legítima Asamblea, Juan Guaidó, y presidente encargado, él ha publicado, apoyado por la coalición democrática venezolana, que donde le pide, o mejor dicho, alerta a los distintos países que apoyan y están solidarios en esta lucha del pueblo venezolano por restablecer la Constitución y la democracia y las libertades en nuestro país, los alerta para que no acompañen tal planteamiento hecho por el régimen, que en definitiva todo esto, al fin de cuentas, obedece al plan de Maduro para buscar o tratar de encontrar reconocimiento que no ha encontrado hasta ahora. Es decir, y donde decimos que nunca vamos a llegar a una solución a esta crisis que vive el país de la mano de imposiciones como la que acaba de hacer el régimen unilateralmente, sin que se discuta
la solución de fondo de la crisis que tiene el país. Porque pensar que unas elecciones regionales de gobernador o de alcalde en pelo, es decir, en solitario, sin estar acompañado de un cronograma electoral y solo por la vía de presentar un supuesto nuevo CNE sin ninguna otras medidas que, como bien sabemos, son necesarias para poder realizar un proceso electoral tal como la garantía, los países garantes desde el punto de vista de observación internacional, la devolución de los partidos políticos a sus legítimos representantes, la devolución de sus signos a los verdaderos directivos de los partidos, la habilitación de los dirigentes políticos que están hoy inhabilitados, la liberación de presos políticos, bueno, y todo un conjunto de medidas que son necesarias para de verdad tener en este caso unas elecciones libres, democráticas y que estén encuadradas dentro de un cronograma electoral que al final de cuentas de verdad nos dirija hacia la solución del problema como es la elección presidencial. Eso es lo que definitivamente esperamos y eso no va a ocurrir ni con este CNE que acaba de nombrar la dictadura ni con ningún otro que sea nombrado por cuenta propia de ellos, de manera unilateral y sin estar acompañado del resto de factores o elementos que definitivamente nos permitan de verdad estimular a la población o poder convocarlos a participar en procesos electorales. Porque, ojo, es bueno aclarar que la población no va a votar y se abstiene de votar no porque es abstencionista. Esto es bueno aclararlo, María Alejandra. La población no vota no es porque es abstencionista o porque no cree en el voto. Este país y este pueblo tiene cultura democrática, vota, le gusta votar, pero definitivamente cuando no acude a votar es porque se da cuenta de que hay definitivamente un proceso fraudulento, que no hay respeto al voto, y eso, lejos de señalar a un pueblo abstencionista, lo que hace o lo que podemos decir o señalar de él es que es un pueblo con elevada autoestima, que se respeta a sí mismo, que reclama sus derechos y que por supuesto tiene un amplio sentido de lo que es elegir y de lo que es simplemente votar. Razones para eso, bueno, tenemos ejemplos suficientes. Si me permite, Andrés Velázquez, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, pero yo le dejo la siguiente inquietud. Usted dice, esta es una decisión que se tomó de forma unilateral, sin embargo, algunos factores que militaron en la alternativa democrática han celebrado públicamente la decisión y aparentemente todo parece indicar que formaron parte de esos acuerdos. Pienso ahora mismo en el exgobernador Enrique Capriles, el diputado Stalin González, el exgobernador Henry Falcón, entre otros. Le ruego, permanezca unos minutos más. Al regreso, quisiera su comentario al respecto. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor.
Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral en nuestro país. Un anuncio, una decisión que ha tomado el Parlamento oficialista electo, saben ustedes de qué manera, en diciembre del año 2020, sin reconocimiento interno, quedó evidenciado en la consulta popular, pero tampoco cuenta con reconocimiento externo de los países que promueven una transición a la democracia en nuestro país. Nos acompaña Andrés Velázquez para tratar de analizar el alcance de esta designación, y yo le dejaba una inquietud porque decía nuestro invitado, es que esto se decidió de forma unilateral, sin embargo hay factores que en su momento formaron parte de la alternativa democrática que han celebrado esta designación. Yo le pediría un comentario, lo escuchamos. Sí, bueno, yo de verdad, cuando te decía que deploraba tal nombramiento, bueno, lo decía también por aquellos que llamándose opositores, y yo lo pondría entre comillas, porque prefiero llamarlos colaboradores, y hoy los preferiría definir como comodines del régimen, porque no lo veo de otra manera, se hayan prestado para participar o formar parte de algo que evidentemente beneficia de forma abierta a Nicolás Maduro, porque al fin de cuentas, ¿quién es el ganador de todo esto? Aquellos que piensen que este proyecto político cantado, reafirmado una y mil veces por los más conspicuos voceros del régimen, que este es un proyecto político para perpetuarse en el poder, que es definitivamente un proyecto hegemónico, un proyecto de partido único. Además, todo esto que hemos venido viendo, un modelo tiránico y totalitario de poder, nadie puede pensar entonces que este régimen que anda buscando de una y mil maneras la posibilidad de que se les reconozca legitimidad que no tienen hasta el día de hoy por la posición que ha asumido el pueblo venezolano de desconocer y dar la espalda a esos procesos electorales fraudulentos que han convocado. Bueno, el gran ganador de todo esto al final de cuentas es el régimen, porque Maduro, aún perdiendo, qué sé yo, 3, 4, 5 gobernaciones, será el gran ganador de esto porque sencillamente cobra legitimidad. Cuando nosotros señalamos que hay que mantenerse firmes en resistencia para que haya una solución integral, lo que estamos planteando es que no puede haber soluciones por retazos. Tiene que haber una solución integral. Nadie le puede dar el placer a Maduro para que sencillamente convoque proceso electoral parlamentario en pelo solo, sin ningún otro tipo de compromiso. Eso nadie lo puede hacer. Si hemos corrido hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, hemos resistido, hemos desconocido y el pueblo ha desconocido todos esos procesos electorales, hemos logrado el desconocimiento a nivel internacional y a nivel interno. ¿Cuál es la razón? ¿Qué cambió hoy en función de lo anterior como para que ahora sencillamente, sin son ni ton,
sin mayor reclamo, sin mayor negociación, sin mayor exigencia, bueno, sencillamente le aceptemos la estrategia de Maduro. Eso no tiene sentido, eso no tiene lógica. En política lo importante es la coherencia, eso es fundamental. Usted no puede decir hoy una cosa y mañana otra. Usted no puede decir en diciembre del año pasado que esa asamblea era ilegítima y hoy le da reconocimiento. Por Dios, eso no se entiende. La gente no es tonta. Al final de cuentas, María Alejandra, el gran juez, mejor dicho, de toda esta película que antes vimos y que ahora el régimen la repite, bueno, es el pueblo. Y yo estoy absolutamente seguro que ese pueblo, con su elevada condición de conciencia de que no se va a prestar para ninguna comparsa que legitime a Maduro, le va a volver a dar la espalda a esa convocatoria que no resuelve ninguna de las crisis planteadas hoy día en Venezuela y que vive el pueblo venezolano. Ahora, cuando Andrés Velázquez habla de comodines del régimen, se refiere, por ejemplo, también a dirigentes como el diputado Américo de Gracia de su organización o no. Y se lo pregunto por la decisión que ha tomado el diputado de participar en un eventual proceso regional para el mes de diciembre. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la causa R respondió en el momento en que Américo tomó su decisión personal de decir que participa como sea en estas elecciones regionales. La causa R de forma institucional le dio una respuesta antes de 24 horas, porque ese era un tema que ya había sido discutido por nosotros y con el propio compañero y amigo Américo de Gracia. Entonces, eso fue una decisión muy personal y hoy día, bueno, a cada quien en política asume sus responsabilidades de acuerdo a cómo actúa dentro de la política. Le pregunto a Andrés Velázquez, finalmente, sobre el comunicado de Juan Guaidó. Él al final habla en este documento de la posibilidad de alcanzar un acuerdo a través de un nuevo proceso de negociación. Yo le preguntaría a qué se refiere, si lo sabe. Y subrayaba, estamos en momentos de definiciones. ¿Qué puede decirnos? Sí, en cuanto al momento de definiciones, porque, bueno, veamos lo que está ocurriendo. Hay quien aparece dándole una mano al régimen y yo creo que este es un momento que define todo. Aquí hay que definir quién de verdad asume de manera íntegra y real la oposición frente a este régimen y quién decide cohabitar con él, quién decide acompañar la estrategia del régimen. Yo creo que son momentos importantes de definición los que tenemos hoy día y en ese aspecto, bueno, es a lo que se refiere y por otra parte porque entendemos que esta situación no soporta más tiempo, no aguanta más. Lo que vive el pueblo es demasiado grave, es el país entero cocinando en leña porque no hay gas, no hay transporte porque no hay gasolina, el pueblo inmovilizado, no hay comida porque la gente no tiene recursos, no tiene ingresos, el salario desapareció, la gente muere de hambre, hay una pandemia que nos está liquidando a todos porque el régimen niega la entrada de vacunas al país mientras ellos ya se vacunaron. Bueno, es un momento de verdad de definiciones. ¿Con quién estamos verdaderamente en esto? ¿Para complacer a Maduro o para buscar o forzar definitivamente una solución frente a este sufrimiento que el pueblo venezolano tiene en este instante? De eso se trata y eso es lo que pretende decirse en el comunicado. Y por otra parte, porque sí queremos reafirmar que se puede o hay necesidad de negociar, de conversar, pero depende de lo que se vaya a hacer. La gente de Oslo, y lo ha dicho también nuestro aliado, la nueva administración de los Estados Unidos, lo ha dicho Europa, lo hemos venido planteando reiteradamente nosotros, que queremos un proceso electoral limpio, presidencial, parlamentario, con elecciones limpias,
elecciones verificables, elecciones con observación internacional, ajustada a derecho. Eso es lo que queremos. Y que no nos vengan con el cuento de que, bueno, estamos en dictadura feroz y tal, y esto es lo que podemos conseguir. No, señor, aquí tenemos que fajarnos porque tenemos el apoyo internacional a buscar condiciones que nos permitan de una u otra manera garantizar la posibilidad de elegir de verdad y que no vaya a ocurrir lo que me ocurrió a mí allá en el estado Bolívar, de que gané, demostré y sin embargo le dieron la elección a otro. Y yo me pregunto hoy día, bueno, si esta gente tiene todas esas mafias montadas en Bolívar y están prácticamente manteniendo el gobierno que usurpan con el contrabando de minerales preciosos allá del estado Bolívar, bueno, yo no veo ahora, si me la quitaron antes, cómo irían a entregarle a un verdadero o a un opositor esa elección allá en el estado Bolívar. Bueno, esas son las situaciones que tenemos por delante y la disposición que tenemos a buscar una solución, y por eso planteamos la necesidad y que estamos en el momento de poder conversar sobre acuerdos que permitan de verdad respeto al derecho a elegir. Andrés Velázquez, gracias. Como un gran siempre, abrazo. Clarísimo, un abrazo clarísimo en el planteamiento, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa. Vamos a la pausa y de regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el doctor Víctor Pereira y sus mínimos cuadrados. A principios del siglo XIX, el alemán Carl Friedrich Gauss formuló un método para trazar la órbita del planeta Ceres con base en varias observaciones sobre su posición.
Su método resultó ser tan valioso que desde entonces varios matemáticos, entre ellos el doctor Víctor Pereira de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, UCD, se han dedicado a generalizarlo de diferentes maneras. El método de mínimos cuadrados es una herramienta de análisis numérico que permite minimizar los errores al ajustar una trayectoria cualquiera a un conjunto de puntos. Sus aplicaciones, hoy en día, son innumerables. Nos permite determinar la influencia de una variable sobre otra, como resulta ser el caso del tamaño de los padres sobre el de sus hijos, el aumento de la temperatura del planeta y su relación con la temperatura del mar, o los cambios en los impulsos eléctricos de una neurona a medida que cambian las características físico-químicas del medio que la circunda. Desde su laboratorio en la UCB en 1973, el doctor Víctor Pereira, junto a su colega Jean Golub, publicó un artículo que contenía una generalización al método de mínimos cuadrados para funciones no lineales. Esta generalización era posible gracias a las computadoras, cuya capacidad de cálculo Gauss no pudo ni imaginar hace 2 siglos. El acelerado aumento en la capacidad cómputo que cada día han traído consigo los nuevos computadores han abierto la posibilidad de repensar con nuevos aires los viejos problemas. El descubrimiento del doctor Víctor Pereira constituye un importante paso en esta dirección. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca de la vacunación contra el coronavirus en nuestro país. A propósito de las últimas noticias que hemos conocido, finalmente se va a iniciar, entendemos, plan de inmunización en el marco del mecanismo COVAX, pero será probablemente en el mes de julio. Para hablar acerca de este y otros temas, saludamos vía telefónica a nuestro siguiente invitado, el doctor Unidades Urbina, es pediatra intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por el contacto. Saludos a tu equipo, a tus oyentes. Pues saludos, doctor. Mucho interés de conocer los detalles que pueda compartir con nosotros a la luz de lo que probablemente se ha discutido en la mesa técnica. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? La necesidad de postergar hasta julio probablemente el inicio de un plan de vacunación en el marco del mecanismo COVAX. Lo escuchamos. Sí, yo creo que tanto como necesidad no, sino que por el retraso del pago de Venezuela al mecanismo COVAX, que lo informó la misma gente de la OPS, el segundo pago que se debió haber hecho, que anunció el gobierno nacional, aún no se ha hecho al mecanismo COVAX. Entonces, al no pagar, evidentemente, primero se retrasa la llegada de las vacunas. Segundo, si además el gobierno venezolano, María Alejandra, dijo rotundamente que no va a recibir o no va a querer las vacunas de AstraZeneca, que son las que actualmente están en mayor cantidad disponibles para distribuir en el mundo, pues todo eso nos lleva a 3 meses más de seguir retrasando la escasa vacunación que se ha hecho en Venezuela, y eso evidentemente repercute en la salud del venezolano, en la salud física como en la salud mental. Hay mucha angustia por el repunte que tenemos de la pandemia y la gente ve que no hay eficiencia en administrar vacunas al pueblo venezolano. Ahora, doctor, algunas precisiones. Decía el doctor Julio Castro que no es cierto que en el mes de julio van a llegar 5 millones de dosis como sugirió el ministro de Salud de Nicolás Maduro. Probablemente llegarán inicialmente más de 300.000 dosis y así hasta completar la primera parte de las vacunas que llegarán en el marco de este mecanismo a Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ciertamente, porque como no hay cantidad de vacunas suficiente para administrar o suministrar a todos los países la cantidad que necesita, hay que recordar que países con tanta población como el mismo Brasil cercano, la India, Estados Unidos, pues necesitan
para llegar al primer 20% muchísima cantidad, y ese es el compromiso de COVAX. Por lo tanto, si además somos un país de los que llaman pobres, que no lo somos, pero están mal invertidos los reales, de paso no hemos pagado, oye, evidentemente, y no hay cantidad suficiente para suministrar a todo el mundo, evidentemente estamos en la cola, que ya la estamos en la lista, por lo menos de los países de Latinoamérica, en recibir, administrar las vacunas. Entonces eso es muy complicado para la población venezolana, porque hay que recordar que mientras más tardemos en vacunar una buena cantidad de la población, mayor cantidad de enfermos, mayor mortalidad y mayor chance de que el virus siga mutando y aparezcan nuevas cepas. Ahora, doctor, también decía el doctor Julio Castro que el segundo lote podría elevarse a 2 millones de dosis si el régimen de Nicolás Maduro levanta el veto sobre la vacuna de AstraZeneca. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ciertamente. En una de las reuniones de la mesa técnica se le preguntó al ciudadano ministro que por qué la negativa de recibir AstraZeneca si es la que está en mayor disponibilidad de llegar a los diferentes países. Entonces la excusa fue que él no había tenido nada que ver con eso. O sea, el ministro es quien debe tomar la decisión final. La lógica lo dice así, pero aparentemente es por un informe que hizo el comité asesor del gobierno nacional diciendo que no a la vacuna AstraZeneca, y entonces la vicepresidenta fue quien tomó la decisión. Entonces, oye, no entendemos. Entonces él nos pidió que hiciéramos un informe de la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas, para reconsiderar probablemente, tampoco dio seguridad, en la medida de restricción de recibir la vacuna AstraZeneca. Entonces, no estamos en el momento, María Alejandra, de poder ir como un supermercado en buenos países que tú escoges esta mayonesa sí, esta no, esta no. Aquí es lo que se va produciendo y hay en cantidad, es lo que están suministrando y es lo que debemos recibir. Ahora, ¿están ustedes, doctor, elaborando ese informe? ¿Se van a ceder a ese requerimiento del ministro de Salud? ¿Qué puede compartir con nosotros? Sí, realmente se va a preparar un dossier, un documento con la información basada en la evidencia que hay a nivel mundial, donde se reafirma que no hay tal asociación directa, coágulos a nivel cerebral sobre todo, y la vacuna AstraZeneca, y que realmente el riesgo-beneficio es mayor que los trombos que te puede hacer si tú sufres la enfermedad. Entonces nosotros vamos a cumplir con lo que nos están requiriendo y la decisión se la volvemos a poner como debe ser en manos del Ministerio Popular de Salud, apoyándose ojalá en la parte científica. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como lo hemos venido haciendo. Que ellos no nos tomen en cuenta o que tomen decisiones de espalda al pueblo y a la ciencia, pues ya es otra cosa. Ahora, doctor, decía el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro, al momento de hacer el anuncio sobre la llegada de las primeras dosis en el marco de COVAX, que ellos van a insistir con el tema de aplicar en Venezuela el fármaco, el biológico que está desarrollando Cuba, la vacuna Abdala. Yo le pedí un comentario porque ustedes desde la academia han expresado opinión al respecto. Lo escuchamos. Claro, porque tú no pueden o no deberían decir de forma tan alegre de que se va a poner la vacuna cubana, bien sea Abdala, bien sea Soberana, porque esas no son vacunas, esos son biológicos que están en experimentación. De hecho, se está haciendo la fase 3, que es la experimentación en humanos. Hay que colocar la cantidad de dosis, 30.000, 40.000 dosis, luego esperar los meses para ver la reacción que tiene la vacuna en el cuerpo de la persona que recibió y después publicar, que de hecho no han publicado la fase 1 y la fase 2, por lo tanto esos biológicos que aún no son vacunas, no se deberían estar anunciando como que vamos a poner vacuna, no, estarán en fase, algunos venezolanos participando como otros países para recabar la información, la cual debe ser publicada en revistas serias indexadas de ciencia médica a nivel internacional para que la OMS le pueda dar una precalificación, bien sea por emergencia o por la otra vía, de que eso se convierta en vacuna. Pero hoy día no hay vacuna cubana, sino prototipo de vacuna. Un representante de la OPS, doctor, decía que todavía falta la mitad del pago correspondiente a Venezuela para tener acceso a la totalidad de dosis en el marco que le corresponden, en el marco del mecanismo COVAX. ¿Qué información puede compartir con nosotros?
Sí, ciertamente, esa es la información oficial de las Naciones Unidas, del mecanismo de la OPS, donde dicen que aún no se ha pagado la otra parte. Y entonces, mientras tú no pagues, María Alejandra, mientras el país no pague, esas vacunas, eso no es como ir a un supermercado o que tú tengas una persona que te haga un crédito. No, yo te pago hoy, te pago mañana y no es la mercancía. No, las vacunas es un mecanismo que primero son muy escasas a nivel mundial actualmente. Entonces, tú tienes que pagar con tiempo de acuerdo al cronograma que te dan a las Naciones Unidas, la OPS como país, para poder ellos hacer la programación de la vacuna. Hay que tenerla, hay que guardarla, hay que enviarlas al país, luego llegada. Entonces, mientras más tardemos en cancelar la deuda, mucho más vamos a tardar en recibir las vacunas que deben estar presentes en Venezuela para la administración sucesiva. Entonces, no entendemos cómo dicen, tenemos el dinero, ya pagamos, y la gente que debe recibir el dinero está diciendo oficialmente, no han pagado. Entonces, eso produce mucha angustia y mucha desconfianza en la población. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Yo de ruego permanezco unos minutos más. En uno de los boletines emitidos por la Academia Nacional de Medicina, ustedes hablan acerca de la necesaria vacunación en nuestro país. Advierten no hay excusas para postergar el uso masivo de este mecanismo para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Yo le pedí un comentario al regreso de la pausa porque si bien el COVAX es importante y va a ser de gran utilidad para este fin, entendemos que no es suficiente para cubrir o dar cobertura al 70% de la población, lo cual es necesario para crear lo que ustedes han denominado o ha denominado, digamos, la OMS, la inmunidad de rebaño. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 hablando acerca de el proceso, plan de vacunación en nuestro país contra el coronavirus, que en el marco del COVAX aparentemente se retrasa hasta julio, probablemente, según declaración que ofreció el ministro de Salud del régimen de Nicolás Maduro. Nos acompaña el doctor Unides Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Yo le preguntaba, doctor, acerca del boletín número 28 de la Academia. Allí destacan la importancia de la inmunización de la población, pero entendemos que en el marco del COVAX, digamos, lo que va a llegar a Venezuela no es suficiente. ¿Qué puede decirnos acerca del restante de dosis
que son necesarias para dar cobertura al 70% de la población. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Hay que recordar que actualmente somos aproximadamente 7.000 millones de habitantes en el mundo y hoy día no hay las 14.000 millones de dosis para vacunar. Entonces se hace el mecanismo COVAX para poder distribuir de forma equitativa entre los países, tratando en la primera fase de vacunación llegar a un 20% de la población mundial, lo que significa también un 20% de la población venezolana. Entonces, si tú no pagas, si tú de paso le dices no a la vacuna AstraZeneca, que es la que está ahorita en disponibilidad, y tampoco aceptas que países vecinos como los Estados Unidos, o no lo aceptan, ni siquiera pide la ayuda, Estados Unidos dijo que ellos pueden donar 100.000 dosis de vacuna que tienen en excedente. Entonces, oye, uno tiene que ser humilde. Yo no tengo cómo pagar, no he pagado, tengo déficit, estoy en la cola en Latinoamérica en población vacunada, pues hay que utilizar los diferentes mecanismos, la Iglesia Católica, la Cruz Roja, los Estados Unidos, quien done vacuna, pues bienvenida sea. Pero entonces, en todo este problema que se ha politizado la adquisición y administración de la vacuna, como bien lo dijimos, lo expresamos, no podemos seguir presentándole excusa al pueblo venezolano, diciéndole que es que la vacuna no me gusta, es que no le voy a aceptar de una donación a los Estados Unidos. Entonces, lo que necesitamos es vacunar al pueblo venezolano con la mayor celeridad posible. Hoy en día, Venezuela, revisando la página de la gente que está haciendo el seguimiento a nivel mundial, el mapa de las vacunas, Venezuela apenas llevaría vacunado el 1.4% de la población. Eso es prácticamente nada. Estamos por detrás de Haití, inclusive, que es el país más pobre de la región. Entonces, por eso seguimos insistiendo en que se compre la vacuna, se paguen las vacunas, lleguen las vacunas y se administran. Pero es cierto, no hay vacuna para vacunar el 70% de la población mundial y menos la venezolana. Pero a medida que se vayan produciendo vacunas, acéptela, páguela y entonces vamos a ir mejorando el número de vacunados en Venezuela. Ahora, ¿existe posibilidad cierta, doctor, de que Venezuela acceda a una donación de los Estados Unidos como la que usted menciona? Claro, ya Bolivia recibió una como 50.000 o 30.000 dosis, que es poquito, pero oye, si dona Estados Unidos, dona esto, dona China, pues además de lo que debe comprar el Estado venezolano, eso mejoraría. Claro que hay posibilidad, pero el país tiene que pedir la donación y aceptarla, pero entonces cuando politizo la cuestión, que el imperio, que la cosa, pues podemos quedar fuera de esa donación que está dispuesta a hacer los Estados Unidos por lo pronto. Ahora, doctor, recientemente llegó a Venezuela el primero de 2 vuelos con equipos de congelación que ha traído a nuestro país UNICEF para fortalecer la cadena de frío en nuestro país como parte del compromiso en la preparación de la infraestructura para conservar las vacunas contra el COVID-19. ¿Qué información puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Sí, ciertamente hay un dinero que consiguieron las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF para mejorar la cadena de frío en Venezuela, que de acuerdo a ellos, que lleva un estudio bien serio, está literalmente en el suelo. Eso es lo otro. Tampoco podemos, póngase que mañana nos van a llegar por algún motivo, por obra de Dios, 14 millones de vacunas para vacunar los 7 millones que debemos vacunar de entrada en Venezuela. No hay capacidad de almacenamiento porque Venezuela descuidó el programa amplio de inmunizaciones que incluía la cadena de frío, no solamente a nivel central, porque una cosa es que lo tengamos aquí en las adjuntas donde guarda vacuna. El asunto es que cuando tú tienes que sacar la vacuna, María Alejandra, para el interior de la República, no hay luz, la nevera no funciona, no tiene plantas eléctricas, entonces tampoco estamos en capacidad de recibir una gran cantidad de vacunas, que no las hay, porque la cadena de frío está en el suelo. Entonces UNICEF está colaborando como la Agencia de las Naciones Unidas en tratar de mejorar la cadena de frío, pero eso toma un tiempo porque tienen que importar los equipos, llegar los equipos a Venezuela, nacionalizarlos, llevarlos al interior, instalarlos, y entonces todo eso sigue retrasando aún más el programa ampliado de inmunizaciones, que es las vacunas normales que deben recibir los niños y adultos en Venezuela, además de retrasar la vacunación contra el coronavirus. Pero están trabajando en eso un poco tardío, porque es que el país tiene que solicitar la intervención. UNICEF no puede llegar aquí a decir, voy a poner, no, esto tiene que ser dependiendo del informe que le dé el Ministerio Popular, el Gobierno Nacional, para ellos poder actuar en consecuencia. Ahora, doctor, tengo que preguntarle, porque hemos conversado con otros especialistas acerca de la importancia de la vacunación y usted adelantaba algo en el corte anterior
tomando en cuenta lo que puede ocurrir con la aparición de nuevas variantes, como ha ocurrido o como está pasando ahora mismo en India. Yo le pedí un comentario, lo escuchamos. Por la insistencia de nosotros como Academia Nacional de Medicina en que compren las vacunas, lleguen las vacunas y se administren las vacunas, es primero para tratar de mitigar esta fase tan terrible que estamos teniendo de la pandemia. Segundo, dar a la población venezolana la real sensación de que sí es verdad, llegaron las vacunas y te las voy a administrar, no hacer el anuncio y no ponerla. Supuestamente en Venezuela, María Alejandra, debe haber más o menos las vacunas para el 2.9% de la población, atendiendo a la información oficial, y apenas se ha puesto a 1.4% de la población. Entonces es importante mantener la información clara y administrar y suministrar las vacunas, porque evidentemente estamos muy por detrás con apenas llegar al 1.4% de la población, cuando deberíamos estar llegando por lo menos al 20% y en vías hacia al 70% de la población que debe ser vacunada para poder decir estamos frenando la pandemia. ¿Qué tan rápido sería un proceso de vacunación en Venezuela llegado el momento, doctor? Según la información que usted maneja y que se ha ventilado en la mesa técnica, lo escuchamos. Muy lento, porque si apenas con las primeras 800.000 y pongamos con las 300.000 que llegaron, llegaríamos a 1.2 millones de dosis que equivaldrían a 600.000 personas, y entre febrero, marzo y abril que va corriendo apenas se han vacunado como 390.000 personas, o sea, es muy lento. Y de acuerdo a esta página que se llama Time to Herd, tiempo para llegar a inmunidad de rebaño, Venezuela tardaría, al ritmo que vamos, en vacunar el 70% de la población aproximadamente 7 años. En 7 años ya adquirimos la inmunidad de rebaño por enfermedad, no por vacuna. Entonces, eso genera mucha incertidumbre y mucha angustia en el pueblo venezolano, y además los anuncios poco serio, lo vemos en la academia, de anunciar que ya pagamos la vacuna y UNICEF está diciendo que no la ha pagado. Entonces alguien está diciendo lo que no es. Entonces eso produce mucha desconfianza en la población. Finalmente, doctor, sobre el plan de vacunación que casi nadie conoce, ¿qué puede compartir con nosotros? Es un plan muy secreto que uno lee la información que suministra el ministerio o que uno consigue por los caminos verdes, y entonces no te dicen hay que estratificar la población, pero no te dicen cómo la estratificaron. Hay que comprar vacunas para el 20% de entrar a la población y no te dicen cuándo van a llegar, como evidentemente ya lo estamos viendo por la noticia que circulan, oficiales y extraoficiales. Entonces es todo como muy etéreo, hay que hacer, hay que comprar, hay que suministrar, pero ni hacen, ni compran, ni suministran. Entonces nadie sabe a ciencia cierta. Entonces uno oye informaciones como dijeron el médico cubano que maneja aquí a los supuestos médicos cubanos, que ya ellos tenían el 95% de su población cubana en Venezuela vacunada, en teoría personal de salud, cuando los médicos todavía no hemos llegado ni al 70% de los médicos de primera línea vacunados. Entonces vemos cómo la información de ese supuesto plan de vacunación a nivel nacional no es clara, no es consecuente con la realidad nacional y casi nadie lo conoce. Un plan, para que sea efectivo, María Alejandra, tiene que ser empoderado la gente, saber qué es lo que le van a poner, cuándo se la van a poner, cómo se la van a poner, para que pueda generar confianza, porque nada hago yo con tener las vacunas guardadas y la gente dice, no, yo no voy a ponerme esa vacuna porque yo no conozco lo que me van a poner. Entonces hay que generar confianza, y la confianza se gana siendo transparentes en la información, que es lo que se pide de primera línea, cuando hay situaciones de tragedia y pandemia. Tiene que ser información clara, que la gente se empodere de eso para que pueda responder ante, en este caso, el plan de vacunación masiva que debe existir en Venezuela. Doctor Uniades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina, ofreciendo detalles acerca de esta información de que tanto interés genera en nuestro país, tanta preocupación, tiene que ver con el plan de vacunación contra el coronavirus en el marco del mecanismo COVAX, creado por la OPS y el sector privado para acceder a los biológicos, las vacunas contra el COVID-19. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría y Yair Pacheco, los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.
Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve.